Bienvenidos a Noches de Misterio. Como todos los lunes a partir de las 21 horas, bienvenidos a Noches de Misterio. Y Noches de Misterio tiene agradecimientos para José Salafranca, de España, de Cavac Televisora de España, quien me avisa que van a hacer nada más y nada menos que un café ufológico. Y me pasó hasta un flyer. Agradezco por supuesto, a José. Vamos a dar publicidad, aunque no creo que desde acá podamos ir, que nos gustaría mucho. Pero es lindo ver cómo cunde la idea de crear espacios. Crear espacios donde se hablen de estos temas. Ya en España hay otro, en Valencia. Aunque hace bastante que no tengo contacto ni información del amigo de allá. Y aprovecho para hablar que este sábado se realizó el Café Ufológico de Santa Clara del Mar, como lo hacemos siempre, en La Martina, a partir de las 18 horas. Me gustaría presentar las fotos y un agradecimiento a todos y cada uno de los que se acercaron, que arrimaron criterios, arrimaron testimonios. Testimonios muy importantes. Y no solo eso, cuando finalizó, después de 2 horas y media, el café ufológico, nos dirigimos unas cuadras de ahí, donde la instructora Rita Matarazzo hizo una sesión de meditación muy cercana a la costa, con un grupo bastante amplio de gente, no todos obviamente. Nos tocó una noche muy tranquila, sin viento, fresca pero hermosa la noche. Realmente se cumplimentó toda una acción muy linda, muy hermosa. Y también le agradezco a Patricio Cabrera, que hizo una introducción a la astronomía, ubicación de estrellas. Le agradezco mucho, muchísimo. Hoy vamos a hablar sobre películas, pero no cualquier película, Películas basadas en hechos reales. Un ejemplo, Fuego en el cielo. Películas referidas a el fenómeno ovni. El cuarto contacto, otra. El cuarto contacto se inició por el estudio que había hecho una psicóloga en Canadá por una serie de raptos, abducciones, lo que comúnmente se dice, allá en Canadá. Y recordando que tanto el norte de Canadá como Alaska son las regiones del mundo que presentan mayor cantidad de desapariciones de personas. Esto es real, Después tenemos Los Olvidados de Fénix. Los Olvidados de Fénix. Acá hay mucho de lo que actualmente se ve, que se le da el nombre de orbe, pero que en ese momento, estamos hablando principios de los 60, fines de los 50, principios de los 60, lo que se denominó Foo Fighter. Esferas de luces que circulaban por el cielo de Arizona y no se sabía qué era. Que es lo mismo que se está viendo hoy día. Otra película interesante, muy buena, El incidente ovni.
que se basó en un hecho también real, lo que les ocurrió a los esposos Betty y Barney Hill, que según se comentan son los primeros abducidos de la era moderna. ¿Mm? Un tema que ya hemos hablado en el programa largamente. Después tenemos otro más, otra película que se llama OVNI. OVNI es muy interesante porque se trató de un estudiante universitario, estudiante matemático, que hizo estudios sobre aeropuertos y encontró que la mayoría de aeropuertos de Estados Unidos eran circunvolados por objetos voladores no identificados. Un estudio bastante interesante hizo, que después dio pie para que se escriba el libro de la película. También tenemos Señales, con Mel Gibson, ¿recuerdan? Mel Gibson, un sacerdote o un ministro que al morir su señora deja los hábitos, deja de ser ministro, y en su campo, con sus 2 hijos, registran lo que comúnmente vemos en varias partes del mundo hoy en día, que son esos extraños dibujos que aparecen en los sembradíos, basado también en un hecho real. Y después, bueno, tenemos el más importante, creo yo, que también estoy seguro que escucharon hablar o leyeron o vieron. El famoso rancho Skywalker en Estados Unidos, donde se producen no solo observaciones del fenómeno OVNI, que no sé, siempre digo, no sé llamarlo fenómeno, y también rastros de elementos paranormales en toda la zona, con órdenes de alta magnitud sobre fenómenos que se podría llamar magnéticos. Se han probado drones que se han perdido, abandonan la señal y se pierden directamente. Esto no ocurre siempre, es muy fluctuante. Como varias partes de Argentina hay también situaciones de fluctuaciones magnéticas también, ¿eh? Algunas son naturales, otras no. Como las investigaciones que hace un tiempo estuvimos haciendo con 2 técnicos aeronáuticos en Cobo. Ahora sí, vamos a presentar al invitado especial de esta noche. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas noches, Mario. ¿Todo bien? Todo bien. Desde Coronel Vidal, ¿te viniste? Así es. Con lluvia, a pesar de la lluvia. Sí. Bien. ¿De qué nos vas a hablar? Dale. Habíamos acordado continuar Con algo que había quedado trunco. de conspiraciones. Opa. Que había introducido Bueno. el tema con las conspiraciones. Uh-huh. Y después Sí. hablar algo del supuesto alunizaje. Opa. Y Mucho se habla de eso. Hay muchos que no creen que alunizaron allá en el 69. Y la supuesta relación con Stanley Kubrick. Esa relación que siempre el director ha quedado. Vos sabés, te corto un minuto. ¿Vos sabés que Stanley Kubrick fue el director de la revista 2001, Odisea del Espacio, donde aparece una extraña pirámide allá por Júpiter, si no me equivoco? Y que dio pie acá en Argentina, que se edite una revista que se llamaba 2001, Periodismo de Anticipación al principio que era. Sí, la recuerdo. Que vos sabés que fue una revista que fue un boom en su momento. Llegó a tener en un mes 100.000 ejemplares. Tremendo como se leía.
Y sobre estos temas, sobre los temas que estamos hablando acá. Filosofía, tecnología espacial. Ahí se inició el club de la Sociedad Argentina Cohetería Modelo, con Roberto Martínez a la cabeza. Inolvidable Roberto Martínez, una persona con una sagacidad, una inteligencia muy, muy por encima del resto, me pareció, en ese momento. Perdón, seguí hablando. No, pero ese mercado editorial ingresó en los 80 y 90 con revistas como Conozca Más, muy interesante, Conocer y Saber. Exacto. Sí, las leía de chicos. Mira. Sí, eran muy buenas. Mira. ¿Por qué queda empantanado, relacionado Kubrick con el supuesto alunizaje? Bueno, por una serie de cuestiones. A ver, ¿sí? a ver. O sea, que vamos a tratar de develar y creo que con las lecturas encontré esa relación. Ajá. Primero que nada, que en el año 1977 se filma una película que se llama Capricornio 1, Ajá. que trata sobre, bueno, Estados Unidos financia la expedición de astronautas a Marte. Ahí está. Ahí está, en pantalla. Película. Capricornio 1. Es muy buena. En realidad, la ciencia ficción en el cine en la década de 60, 70, 80 es de primera calidad. ¿sí? Es muy buena en cuanto a sus guiones. ¿sí? Por supuesto, no tanto en cuanto a lo técnico. ¿sí? Pero eran muchas películas adaptadas de novelas y tenían una muy buena narración. Esto se fue opacando hacia la década del 90. ¿sí? Que ya no eran películas que tenían ese germen revolucionario, si uno quiere decir, ¿sí? En Hollywood. Pero en esta época me parece el cine de oro de la ciencia ficción hollywoodense. Capricornio 1, como les digo, una gran película donde narra que el gobierno norteamericano, la NASA, financia un proyecto de astronautas a Marte. Sí. Por supuesto, una gran publicidad mundial, todos esperando ese momento, que llegue ese día, pero pocos días antes del despegue de la nave, se dan cuenta, por unos cálculos, que no van a tener éxito, que van a poner que darle salida a la nave. Ahí lo tenemos a Stanley Kubrick. No, ese no es. No, ese es otro escritor. Ese es, creo que es el origen de toda esta conspiración sobre el alunizaje. Ese es Bill Kaysing, que ahora voy a hablar sobre él. Con respecto a Capricornio 1, en ese momento van a despegar los astronautas. ¿sí? Están en el conteo final y aparece alguien, abre la compuerta del módulo y les dice a los astronautas que se bajen. Uy, uy, uy. No entienden nada. No habían sacado su pasaje. Esto me hace acordar, la expedición china. El primer hombre, el primer chino que fue al espacio. Sí. Vos sabés que le pasó algo parecido, solo que no se pudo bajar en su momento. Vos sabés que dio 2 órbitas alrededor de la Tierra y en un momento en su informe dice que sintió 3 golpes en la puerta de la nave. Mientras estaba orbitando. Mientras estaba orbitando, el cual no pudo saber jamás a qué se debió. No encontró ni marcas en la puerta. O sea, se pensaban, qué sé yo, micrometeoritos que colisionan contra la puerta. No, pero él escuchó 3 golpes. 3 golpes. Perdón. Como te decía, se dan cuenta que no podían darle salida a los astronautas porque ponían en riesgo su vida y además el prestigio de la nación. De la NASA, encima. Tenían que bajarlos. En el conteo final, abren la puerta y le dice que se bajen. Los astronautas no entienden nada. Dice, ¿qué está pasando? Bajen ya y síganme. Retiran, los astronautas se bajan, cierran la compuerta, la nave despega hacia Marte. Los astronautas los sumergen en un pasillo a ocultas, los llevan hasta unos autos, un auto vidrios polarizados, los lleva hasta un helipuerto, el helipuerto despega,
aterriza en un aeropuerto, los suben a un avión y el avión aterriza en el medio de un desierto. Bajan del avión, se encuentran con que hay una especie de hangar. Es una base ultra secreta. En el hangar entran y hay una puesta en escena de un paisaje marciano. Sí, sí. Y les dicen la verdad, lo que ellos iban a tener que hacer. Iban a tener que interpretar una supuesta llegada al planeta. ¿Sí? Y bueno, empieza toda una discusión ahí lo que van a hacer. Y bueno, esta película, por supuesto, toma la teoría de la conspiración que ya estaba en la década del 70, porque es como un clima de época. ¿Sí? En Guerra publicaciones, Fría. Guerra Fría. Y yo recuerdo una de mis tías compraba la revista Selecciones, Sí. que venían, creo que eran semanales. No recuerdo, pero las compraba en un kiosco mensual. No recuerdo, sí, tenía una gran colección, una inundación, las llevó todas. Selecciones del Reader Digest. Así es. ¿Sí? Y recuerdo yo de ella siempre negó el alunizaje, pero seguramente la leyó de ahí. Y yo recuerdo de chico, leía esas revistas y estaba la nota. Ahora bien, como te digo, es un clima de época. Y también que se ha ido, pero no solamente esa época. Ahora mismo, en esta época, creo que con la tecnología, las redes sociales, eso se ha incrementado. De hecho, hay inteligencia artificial. Totalmente. ¿Sí? Tenemos. Y mucha gente todavía descree en el alunizaje. Sí. Yo tengo conocidos que descreen en el alunizaje. En Estados Unidos las estadísticas son del 10%, mientras que en Rusia, por ejemplo, es del 50%. Sí, son muy elevadas. Pero bueno, la nota pasada hablamos sobre las conspiraciones y la mentalidad conspiranoica, ¿sí? Y cómo las instituciones, la gente percibe que en las instituciones oficiales juegan con eso y además ya son como un núcleo de poder que está totalmente separado de las decisiones del pueblo. Vos sabés una cosa, Pablo, vos sabés que cuando hay algo que toma mucho estado público, se le da mucha publicidad, sea un mensaje, sea como hicieron ahora, la simple vuelta a la luna y vuelta y regreso a la Tierra, el fenómeno ovni también. Estas noticias sirven muchas veces, son utilizadas para correr la observación de situaciones más problemáticas que se está viviendo. Como una cortina, decís. Es una cortina. Y muchas veces se ha utilizado. El tema ovni se lo ha utilizado en Estados Unidos, en Inglaterra. O sea, creo yo que hasta en España lo utilizaron. Es para disociar, o sea, para que la atención vaya hacia otro lado y no sea un punto crucial. Sí. Vos fíjate, en ese momento estaba la Guerra Fría. Claro. La lucha por la supremacía. ¿Quién ganaba? ¿La URSS o Estados Unidos o USA? O sea, era una lucha constante por ver quién tiraba el primer astronauta, quién lanzaba la primera estación orbital, quién llegaba primero a Venus. Así es. Que en un principio los rusos estaban ganando a Estados Unidos. Pusieron el primer tipo en órbita. Decir que, que Kennedy fue el que dijo, no, vamos a considerar que la NASA genere realmente algo, se le dieron más fondos, obviamente, y se crea el famoso proyecto Saturno a cargo del profesor Wernher von Braun. Exacto. Von Braun, padre del Saturno V. Un ex-nazi. Ex-nazi porque había colaborado con Hitler, con las famosas B2. Así es. Y bueno, y vemos qué pasa. Llenaron el mundo con la publicidad que iban a ser los primeros en alunizar. Hasta Apolo 11, digamos, lo que hizo ahora el último viaje espacial fue lo que había hecho Apolo 9 en su momento, que fue circunvolar la Luna, identificar lugares y volver. Solo que en ese momento lo hizo ecuatorialmente. En este caso lo hicieron por los polos, polarmente, al revés. Eso le permitió observar un poco mejor la parte oscura de la Luna
y generar lugares posibles para crear una base espacial estable. Que supuestamente, ahora va a haber una tercera misión que van a probar los instrumentos y la nueva tecnología en órbitas muy abiertas, muy alejadas, 70, 80 mil kilómetros de la Tierra, que va a dar vuelta simplemente a la Tierra, en órbitas muy elevadas, para que la misión 4, llegue a la Luna. Vamos a ver si pasa. Vamos a ver. O le damos comida a los conspiranoicos. ¿Vos qué pensás? ¿Que llegaron o no? Yo creo que sí. ¿Llegaron? Sí. Bien. Pero Yo como también. siempre te digo, es una cuestión de fe. ¿Qué opinás vos, Gonzá? ¿Llegaron o no llegaron? Y es un tema jodido ese. Uy, no se juega, no Es un se tema juega. Yo creo que sí. No había necesidad de mentir. Yo también no creo que hay necesidad de mentir. Aparte hay fotos claras que no Sí. creo que se hayan Editado, ¿no? trucado, Claro. ni editado. Sí. Exacto. Hoy en día es fácil editar, Totalmente. es fácil trucar, es más compleja la situación. Sí, Lo me que parece vos que ya con... Perdón. No. Con todo lo que hay actualmente, ¿no? Ya es muy fácil. Y con lo que había antes, Mentir sobre supuestas Exacto. cosas. claro. Pasa con el tema OVNI. Sí. ¿Cuántos casos hay que aparecen en internet que vos dudás totalmente? Y cualquiera no. duda. No lo investiga personalmente, es muy difícil. Es muy difícil, Sí. es muy difícil. Sí. Muchas veces no nos podemos basar. Vos sabés otra cosa que yo noté en internet. Suponete, vos querés averiguar un tema, le preguntás a la IA, o te fijas en internet y te aparece. Que son extractos de libros antiguos. Libros mucho más viejos, editados Sí. en el año 70, en el año 80, en el año 60. Pero vos sabés que cambian algunas situaciones en esos libros notados. Significa que no fue tomado estrictamente de una primera versión. Ajá. Sí. Y cuando no es de la primera versión, la segunda versión puede alterar, la tercera altera más, la cuarta más. Y cuando llega a internet está totalmente desfigurada. Claro. Yo soy amante todavía de los libros, más que de internet. Si no poseo libros sobre tal tema, me voy a internet, obviamente. Pero siempre intento fijarme el nivel de la fuente, que muchas veces es muy difícil comprobarla. Es fundamental. Es muy difícil comprobar la fuente para saber si es seria o no, al menos. Eso te da un orden de credibilidad un poco mayor. ¿Qué pasa con la industria de la conspiración? Exacto. ¿De dónde lo Exacto. toma a la fuente? Sí. ¿Quién lo dice? Yo escucho, en tal día pasó tal cosa, hubo un testigo, el testigo desapareció un día y después lo retomó las autoridades y las autoridades negaron después que todo se niega. Sí. Te cuentan la historia, te arman la historia, Exacto. pero donde vos querés ir a buscar la fuente no está. No está. Desaparece. Bueno, eso es falso. Totalmente. Yo ya te doy la seguridad. Continuando con este tema, con la conspiración, con el alunizaje, Sí. aparece en esta época, a fines de los 60, después del alunizaje, del Ajá. supuesto alunizaje, comienzos Sí. de los 70, un personaje que se llama Bill Casey, que es un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial y un licenciado en literatura. Ajá. Y es un escritor también. Este hombre asegura, y que tiene pruebas, que el alunizaje nunca ocurrió. Y que además, como fuente de veracidad, dice que él trabajó en la empresa que fabricaba los cohetes de la primera etapa del Apolo 11, que es la Ajá. empresa Rocket Inc., radicada en California, que Sí. fabricó además de Boeing. Pertenecían en su momento al laboratorio Propulsión Jet de Pasadena, si no me Así equivoco. es, exactamente. ¿Sabías? Que fue la que fabricó los 5 motores Fórmula 1 de la primera etapa que quemó el Apolo. Exacto. Este personaje
dice que, bueno, como él se da como fuente de autoridad, como criterio de autoridad que trabajó en esa empresa, lo cierto es que él trabajó hasta el año 63. Trabajó de verdad, pero hasta el año 63. Pero en un área de difusión de la empresa, o sea que no tiene nada que ver con los laboratorios. ¿Sí? En la década del 70, él se hace una especie de, cuando tira esta información, empieza a hacer una especie de raid mediático, donde los diarios, la prensa, la televisión lo invitan, y de hecho se explaya muy bien, ¿sí? Le creen, ¿sí? Habla bien, es coherente. Claro, obviamente, si es profesor de literatura tiene que hablar bien. Bueno. Es coherente y bueno, toma gran difusión esa teoría. Y a mí me parece que es el primero que empieza con esta cuestión. Con esta historia. Exactamente. Y escribe en el medio de los 70, en el 75 me parece, un libro que se llama, creo que ahí a ver si se lo lo di. tenemos. A ver si La foto que vimos hace un ratito es de este señor, de Bill, falleció en el 2005. Ahí está. Este señor. Ahí 2005-2006. Al cual yo confundí con Stanley Kubrick. Pido perdón, por favor. Y escribió un libro que se llama como algo así como no, el alunizaje no tuvo lugar, algo así se llama el título, el libro. Y esta para mí es la primera fuente, ¿sí? Después, con los años posteriores, ha habido otros conspiranoicos, ¿sí? Yo fui uno, ¿eh? Bueno, incluso que hicieron documentales. Sí, hicieron documentales. Eso sí. Este señor le hace Jim Lovell, que fue uno de los pilotos del Apolo 13. Exacto. Le hace, lo llama loco, chiflado. Perdón, Sí. Lovell no, de Apolo 13 no era. Creo que Lovell fue de Apolo 8 o 9, pero yo no sé de que 13. es quien dice Houston tenemos un problema. Bueno, él lo llama loco, chiflado. Apolo 13, Apolo tenés 13. razón, perdón, Apolo 13. Lo llama loco y Casey le hace un juicio que lo pierde. ¿Sí? No se andaban con chiquitas. No. ¿Qué pasa con este señor? Bueno, dice fundamentos, dice cosas racionales, pero siempre y cuando las teorías que le cerraran a él. ¿sí? A él, claro. Pero eran muy insustanciales. ¿sí? Muy insustanciales y quedó ahí. Pero ya dio como la piedra echó a rodar. A rodar, ¿sí? digamos, claro. Y esto se mantuvo en esa época, sobre todo en los 70s. Miente que algo va a quedar. Así es. En el año 1980, Kubrick, perdón, vamos anterior. En el año 68, Kubrick filma 2001, Odisea del Espacio. Del espacio, exacto. Y en el año 80, El Resplandor. ¿Sí? Una película de terror interpretada por Jack Nicholson, un clásico del terror. Con respecto a esto, hay un documental del 2012 de Robin Asher que es exhibido en Cannes, gana premios, Sí. donde Asher lo que hace es ver señales en estas películas, sobre todo en El Resplandor, en la cual empieza a interpretar que Kubrick tuvo algo que ver con la filmación del alunizaje. ¿Sí? Y que la 2001 Odisea Espacial fue una especie de ensayo, sobre todo por algunos planos que muestran la película, un ensayo a lo que sería al año siguiente el alunizaje. Sí, del Apolo 11. Por lo menos escenografía, que tenía muy buena escenografía esa película. Excelente. Muy buena. Sí, es el clásico de la ciencia ficción. Sí, es una película que marcó un antes y un después. La gente no entendía de qué hablaba. Sí, es una película extraña para el que lo ve por primera vez. En su momento, un antes y un después lo marcó La Guerra de los Mundos. Claro, de Orson Welles. claro, también. Sí.
Eso fue un paroxismo Sí, tremendo sí. que armó, que hubo mucha gente. Lo hizo teatralmente, pero mucha gente lo creyó y generó Claro, sí. un Sí. desfasaje social Total, tremendo. total. Gente que se mataba, gente que salía a la calle, todos llamaban a la policía porque decían habían visto marcianos. Sí, sí. Era tremendo. Una paranoia absoluta. Y vos sabés que años más tarde se hizo lo mismo en Colombia. Y pasó exactamente lo Exactamente. mismo. Perdón, continúa. No, por favor. Ayer, el director de Habitación 237, así se llama el documental, empieza a ver señales de este supuesto alunizaje, además de qué era la película en realidad. Claro, permitime. Carlos, si estás viendo en este momento, Habitación 237, tenés nuevamente el número 23 acá, ¿eh? Te lo dejo para que lo investigues vos. Continúa. Habitación Son dos- mensajes subliminales, subliminales. como Kubrick. Como Kubrick en El Resplandor. Habitación 237. Sí, 237 porque supuestamente Ujú. en la película El Resplandor Sí. hay una habitación habitada por fantasmas que es la 237. Opa. Y una de las señales que ve Asher en esta película, que para él trata no solamente de la supuesta alunizaje, sino de la historia de Estados Unidos, ¿sí? De la invasión a los territorios indígenas, la gran matanza, Sí. habla de la Segunda Guerra Mundial, etc. Ujú. La habitación 237, 237. en esa época, la distancia entre la Tierra y la Luna era de 236.000 millas, ¿sí? Antes de que se midiera con láseres. Con láseres. Exactamente. 236.000. 237.000 millas. 37.000 millas. Sí. Es En un la poco actual- más, ¿verdad? En la actualidad quedó ahora 485.000. No recuerdo ahora en millas. 485.000 kilómetros. Kilómetros. Sí. Ah. Sí. Esta es una de las señales que él ve en la relación de Kubrick con el alunizaje. Otro lo ve, que ahí lo dejo, ahí hay imágenes, Sí. con el suéter, por ejemplo, de Danny, cuando está jugando. Danny es el hijo de Nicholson, la película. Espera a ver si vemos la foto de los chicos. Fíjate que yo te pasé foto de dos chicos unidas. A ver si están ahí. No. Ahí hay otra escena, Otra escena. donde está Danny jugando con unos juguetes y un dibujo en alfombra, que es un hexágono abierto, Ajá. A ver. Pará, y que pará, ese pará. hexágono, Que lo tenemos que demostrar. Pará. Vamos a ver. Vamos, Gonza. Le estamos dando fuerza y energías a Gonza. el hexágono se asimila mucho a la base de lanzamiento de Cabo Cañaveral. Cabo Cañaveral, Cabo Exacto, Kennedy. ahí está. Ahí están. Ahí Ahí está. está. Sí. Ahí está. Ahí es cuando la escena donde le llega la pelota de tenis y ese hexágono está abierto. Sí. Danny tiene un suéter con el Apolo 11. En un momento, Danny se pone de pie porque le llegó, él estaba jugando solo. Sí. Previamente al inicio de la película, Danny charla con el cocinero, que tiene también Fíjate. un poder que se llama el resplandor, Sí. que es un poder de ver más allá. Sí. Ahí está. A ver, Y el ahí, cocinero le dice que nunca se acerque a la habitación 237, Ajá. porque ahí ocurrieron cosas. ¿Sí? Que nunca por nada del mundo se acerque a la habitación 237. Danny, se abre la puerta y le llega una pelota de tenis. Por supuesto, Danny es un niño y se acerca, se pone en pie, lo que simularía Sí. esa puesta en pie al Apolo 11. lanzamiento. Ahí Al dice lanzamiento Apolo del 11. Apolo 11, se pone en pie Tenés razón. y empieza a recorrer el trayecto hasta Sí. la habitación. Ajá. ¿Sí? Que sería la alegoría del viaje, déjala ahí, sería la alegoría del viaje del Apolo 11 hasta la Luna. Mira. No se ve muy bien, Ujú. pero ahí dice room N de número Sí. 237, con lo que Asher encontró que la única palabra que se puede formar con room N número 237 es moon 237. Si le sacamos la R y le ponemos la N al revés, Sí. sería moon 237. Sí.
Y él supone que la alegoría de esa habitación es sí. la habitación donde se habría filmado, ¿sí? También relaciona con la habitación de la última escena de 2001, Odisea Espacial, que es una habitación. Ajá. ¿Sí? Eso significaría la habitación donde se rodó el alunizaje. El alunizaje. ¿Sí? Por eso es la habitación donde aparecen los fantasmas del pasado que lo están acosando constantemente a él. Armstrong, ¿llegaste o no llegaste? Háblame del cielo. Voy a hacer una mesa, con todo respeto esto, Sí. una mesa espiritista vamos a hacer para tratar de comunicarnos con Neil Armstrong, que falleció ya hace unos años. Sí. Su cuerpo fue arrojado al mar desde un portaaviones de Estados Unidos. El mar que él amaba, que era su segundo espacio, decía. Así que bueno. No quiero manchar la memoria de Neil Armstrong. Para mí, bajó en la luna y fue el primer hombre, podemos decir de la era moderna, que puso un pie en la luna. Claro, ustedes dirán, pero es el único. ¿Qué sé yo? Cada cual. Mire, en este ambiente, cada loco con su tema y cada investigador con su criterio, estamos hablando, ¿no? Y hay criterios totalmente diferentes. Esto no resta que no escuchemos el criterio diferente al nuestro, ¿eh? O que nos escuchen a nosotros. Eso no impide muchas veces. Yo siempre digo que lo más difícil para el ser humano es convivir entre pensamientos, ideas, filosofías diferentes. Este hecho fue el que marcó muchas guerras en esta secuencia evolutiva del ser humano sobre el planeta. Casi siempre una guerra. Uno que sí, el otro que no. ¿Por qué no nos escuchamos? Y tal vez nos enriquecemos todos un poco del otro también. Siempre hablando de buenas costumbres y de personas con código. Eso es fundamental, ¿eh? Si no se tiene código, no. Algunos, bueno, el alunizaje que significó también un granito para la humanidad, porque hubo un montón de gente detrás de ese proyecto y además simboliza la inteligencia y el desarrollo técnico de la humanidad, ¿sí? Tecnológico. Obvio. Seguimos con la película, también Asher encuentra algunas otras cuestiones como latas Tang, ¿sí? En escenas. Y Tang fue la que desarrolló las bebidas para los astronautas, ¿sí? en el Apolo, en el proyecto Apolo. Claro. Y otra cuestión, para ir adelantando, ¿no? Hay no sé si viste la película, pero hay una escena donde la esposa encuentra la máquina de escribir con una frase que es mucho trabajo, algo así como que mucho trabajo y poca diversión hacen de Jack un hombre aburrido. Todo el trabajo, mucha diversión hacen de Jack un hombre aburrido. Jack era el personaje, ¿no? Que era un novelista, que estaba encerrado en el hotel. Jack Nicholson. Y él alude a esa frase, a que Kubrick que la mujer había encontrado el secreto a Kubrick, ¿sí? Que había descubierto que él había estado trabajando para este proyecto secreto que era la filmación de la Apolo. Y de hecho, la frase empieza con all, ¿sí? Que es A y doble L. Y también encuentra ahí en esa abreviatura un rastro de esa referencia al Apolo 11, ¿sí? Porque el A de Apolo y las dos L's en mayúscula tendrían relación con el 11. Vos sabés que a Jack Nicholson, que es un actorazo, lo vi en varias películas, pero la que más me llegó fue Atrapado sin salida, que hace dentro de un manicomio. Sí. Un lío tremendo. Y me acuerdo más porque esa película me la aconsejó un amigo, Víctor Jara, que vaya a saber por dónde andará Víctor Jara, que era jefe de compras de
Librería Kier, en la avenida Santa Fe, 1260. Si no me equivoco, 1260. Bueno, Víctor, si llegas a observar el programa en algún momento, te envío un saludo y un fuerte abrazo. Con el cual íbamos a hacer una revista que se iba a llamar Tercer Milenio. Estamos hablando épocas después del alunizaje. Vamos a hablar, poquito después, años 70, 71, si no me equivoco, si no me equivoco. Que después no se pudo hacer. Pero una interesante época. Vos sabés que el alunizaje dio fuerza para muchas cosas. Los chicos de esa edad, digo, yo en ese momento era mucho más joven que ahora, obviamente, y pensábamos en ser astronautas todos. Claro. Y si no éramos astronautas, íbamos a hacer un cohete que nos iba a llevar a la luna, y se armaba ahí lo que hablé antes, la Sociedad Argentina Cohetería Modelo, gracias a Roberto Martínez, muchísimas gracias, es un recuerdo imborrable que tengo de eso. Y se hacían lanzamientos de cohetes, y viajábamos a todos lados, viajamos a Moreno, viajábamos a González Catán para hacer competencia de cohetes. La competencia era, se lanzaba el cohete, qué sé yo, 400, 500 metros de altura, bajaba en paracaídas y ganaba el que estaba más tiempo en el aire, porque bajaban en paracaídas. Era un cohete verdadero, pero en miniatura. Pero tenía que llegar entero, no se te podía romper ninguna aleta, nada. Las aletas eran de madera balsa. Claro. Claro. No se podía, si se te rompía, perdías. Chau. No intervenías, quedabas descalificado. Y todo eso salía en la revista, la famosa revista 2001, entre otras cosas, entre otros temas. Para ir concluyendo. Sí. También ven en estas teorías de la conspiración del alunizaje algunas cuestiones como que hay dos fuentes de luz en las fotos, en la foto de Armstrong, pero bueno, la explicación oficial es que una era el Sol y que el módulo también tenía luces, por eso, y que la foto es una panorámica de 180 grados, por la que es obvio que se van a ver dos sombras. Sí. Vos sabés que yo recuerdo que se discutía cuando plantan la bandera. Sí. Se mueve la bandera. Y decían, pero si en la luna no hay viento. Sí, hay viento. Es viento solar, se le llama. Exacto. Y eso hacía girar la bandera. Ese es otro punto, pero también es que la bandera tenía dos mástiles. Uno vertical y otro horizontal. Y Armstrong no pudo llegar a desplegarlo de todo y quedó como ese efecto de arrugado. De arrugado. Sí, por eso se vio la bandera así. Exacto. Hubo 6 banderas instaladas. De los posteriores alunizajes solo quedaban 5. La de Armstrong no apareció erguida. Y las banderas obviamente, desaparecieron las estrellas y las barras por el tiempo. Bueno, vamos a ir avisando ya al astronauta argentino. Cuando vaya y baje en la luna, por favor, un solo palito, no 2. Por la duda, ¿viste? No podemos quedar mal. Y es otra cosa que se le agrega a que, bueno, se invalida esta hipótesis de la conspiración, es que China y Rusia ninguno protestó. ¿Sí? Aceptó el hecho en que Estados Unidos puso a sus astronautas en la Luna. Yo creo que más que aceptarlo no se querían quemar, me parece. Porque decían, a ver si estos llegaron en serio y quedamos mal nosotros. Exacto. Vamos, lo aceptamos. Y después que en el proyecto intervinieron 400.000 personas en total. Sí. O sea, como alguna filtración tendría que haber habido. ¿Sí? Y si no, que vas a empezar a callar a cada uno. Y había muchos científicos que se jugaban el poncho, ¿sí? Su reputación. Vos sabés que hay algo que se habla, ¿no? Dice, ¿por qué tardaron 60 años en volver a la Luna? Lo que pasa es que se gastó un dineral de plata que no lo podían seguir gastando para no tener problemas económicos ellos. Exacto. Saltaban las bolsas. Sí, no era gratis. Entonces, ¿qué pasó?
dijeron, bueno, vamos a esperar momentos más propicios. Y el momento más propicio casi siempre son momentos geopolíticos. Ahora. Así es, ahora. Porque la pregunta con China, es, ¿por qué todo. ahora? Porque del otro lado no está Rusia, pero está China. Está China. Y China ya dijo que en el 2030 va a mandar 3 astronautas a la Luna. Claro. Entonces, los Otra norteamericanos vez. dijeron, no, vamos a llegar porque si no, Exacto. si una vez llegamos, vamos a llegar 2 veces. Es un objetivo. Sí. Así que qué bueno. Ahora, cerrando, ¿y por qué creo que lo relacionó a Kubrick en todo este tema? ¿Sí? En la cual yo creo que Kubrick no tuvo nada que ver. Porque en 1975, recordemos, Kubrick, creo que yo, a mi gusto, a mi parecer, el mejor director de cine de la historia. ¿Sí? Uno muy bueno. Y Yo creo que sí, que junto a Spielberg son... Y tenía un coeficiente intelectual altísimo. Era un tipo muy obsesivo con su trabajo. Para los actores era insoportable. ¿Sí? Insoportable. Hacía repetir escenas. Sí. La de Jack la del Jack con el hacha, cuando Sí. rompe la puerta. Sí. Creo que se le hizo filmar, le hizo repetir 40 veces. ¿Sí? Una escena y acá está la película que te iba a mencionar, es Barry Lyndon, la hizo repetir 100 veces. Y el tema está con la filmación de Barry Lyndon de 1975, que fue una proeza técnica, porque la obsesión de Kubrick llegó a que en la película quería representar las pinturas neerlandesas, sobre todo de Vermeer y de Rembrandt, pintores del siglo XVII. Sí. Y por lo que usó locaciones reales, no se construyó nada, casas de esa época. De esa época, sí. Y sí. las escenas adentro de la casa y las escenas nocturnas las quiso filmar con a la luz de las velas, que era algo imposible de filmar. Están todavía las casas, la casa se mantiene en pie, porque en Europa mantienen mucho la historia. Está cerca, pegada a un canal en Holanda, y aparece en una casa que tendrá, que recuerde, 3 pisos. Sí. Es una especie de torre y tiene un dibujo que no puedo determinar ahora, color blanco, o sea, las paredes de ladrillo a la vista, pero un dibujo color blanco, donde ahí pintaba sus obras. Sí. La película, otra vez, Kubrick era muy buen adaptador de novelas. Exacto. Y adapta esta vez Barry Lyndon de Thackeray, ¿sí? Un escritor irlandés y que cuenta la historia de un personaje irlandés, un trepador, ¿sí? Muy parecido al Julian Sorel de Rojo y Negro de Balzac. Y como quería filmar estas escenas a la luz de las velas, no existía una cámara, una lente que pudiese captar tan poca luz. Claro. Leyendo una revista de cine, descubre que Carl Zeiss, que es una marca de lentes de astronomía alemanas, son para los que les gusta la astronomía, lo tienen que conocer, ¿sí? Son de excelente calidad. Carl Zeiss había fabricado especialmente para la NASA unos lentes para fotografiar el lado oscuro de la Luna. Cuando se entera de esto, Kubrick empieza a buscarlos y logra comprar 3, porque 6 se los había comprado de la NASA, uno se quedó en la casa, Carl Zeiss, y los otros 3, que ahí están, yo te mandé una foto de la lente. Vamos a ver si la encontramos en el archivo. Que es el famoso Carl Zeiss de 50 milímetros. Sí, ahí está. Ahí está. Con un gran diámetro para captar mayor cantidad de luz. O sea, la mínima cantidad de luz. Exactamente. Que hubo todo, esto lo cuenta John Alcott, que era el director de fotografía de Kubrick, y Eddie Gilio, que era un gran óptico. Comentan como estaba diseñada la lente para fotografía, no estaba diseñada para las cámaras, por lo que tuvieron que inventar, esto presionados por Kubrick, por supuesto, tuvieron que inventar la forma de encastrar esa lente en la cámara, que por eso te decía que fue una proeza técnica. Y además en las escenas tuvieron que no se podían alejar más de 3 metros de la cámara porque entraban en sombras.
Sí. Bueno, finalmente esa película se hace y es una de las obras de arte de Kubrick, como todo lo que filmó, ¿sí? Y que, bueno, me parece que esa es la relación con esa idea de la conspiración, al relacionarlo a Kubrick con el alunizaje. Es la lente Carl Zeiss. De esta forma terminaría dando forma A la idea. a la idea, ¿sí? A la idea. Porque me parece que todas esta cúmulo de conspiraciones y de teorías Sí. tienen que ver con la lente, ¿sí? Con el Sí. Carl Zeiss de 50 milímetros. Además que Kubrick ya de por sí era un personaje que alimentó, ¿sí? ¿Por qué aparecen tantas relaciones o Asher por lo menos encuentra tantas alusiones en El Resplandor? Claro. ¿Kubrick Claro. se estaría riendo de eso? ¿Serían chistes? ¿O estaría de verdad, ahí surgen las hipótesis, ¿sí? ¿O estaría Nervioso. de verdad exculpándose por el trabajo que había hecho? En el 2016 hay un tuit de la hija de Kubrick. Kubrick, recordemos, nació en el 28, murió en el 99, a los 70 años. Un número, el 7 de marzo del 99. Y un número que también alimenta especulaciones porque si su obra magna fue 2001, Odisea del Espacio, de esa fecha hasta la fecha en la que murió Kubrick, hasta el 1 de enero del 2001, transcurrieron 666 días. Lo que también en internet alimentaron todo. El número de la bestia. Exactamente. Cuidado. Sí, estaba como esperando esa fecha. Cuidado, Tenemos un par de Gonzalo. mensajes. ¿Tenés ¿Tengo que un tener par de cuidado? mensajes? Dale, a ver qué dicen. Bueno, la gente estaba muy expectante del programa Ajá. hace un rato. Gracias. Acá Sergio Cárdenas pone saludos, una noche ideal para estas historias. Gracias, Sergio. Ricardo Petric pone noche lluviosa en Sierra, estamos a la escucha. Gracias, Alejandra Ricardo. María García pone excelente charla. Gracias, Alejandra. Mario Velaira, gracias por divulgar toda esa lluvia de misterios. Ideal para este día. Te escuchamos y disfrutamos la información desde Buenos Aires. Gracias, Mario y equipo. Gracias. Gracias, Mario. Casa 8 pone 237, no se puede creer. Entropía pone saludos, Mario. Saludos Gracias, acá por gracias. YouTube. Gracias, Patricia. Muy amable. Es de Buenos Aires, viene al Café Ufológico de Río 54. Ya dice... algo que me olvidaba. El Café Ufológico Río 54, que nosotros denominamos el primer café ufológico, porque en realidad lo fue, Caballito. en Caballito, y que dio origen a muchos espacios de igual índole en el país y en el mundo, en mayo va a cumplir exactamente 16 años. Así que conjuntamente con el profesor Rubén Morales, ese día, así que Rubén, si estás escuchando, estás viendo, te podés pagar una tortita, aunque sea, ¿no? Bueno, cuando llegue allá me va a decir algo como conspiranoico y esas cosas. Seguro. Un saludo, Rubén. Gracias por los comentarios. Kubrick, un personaje. Un personaje que genera misterios. Un personaje que vivió una época sumamente especial. Totalmente. Eh, Y su última película, no hay que olvidar, Ojos Bien Cerrados. ¿Sí? Murió 5 días después de entregar el film. ¿Sí? Faltaban algunos retoques, pero eso alimenta también la conspiranoica. hay La conspiranoia, vamos. una supuesta declaración de Nicole Kidman, protagonista de la película, que dice que la noche anterior a morir, Kubrick la llamó y diciéndole que los iban a envenenar todos tan rápido que no se iban a dar cuenta. El tema es que no existe la fuente de eso, de ese comentario de Nicole Kidman. ¿Sí? Pero eso le dio un montón de ideas a la conspiración internacional. Internacional. Vos sabés que finalizada la Segunda Guerra Mundial, yo creo que se vivió un periodo, yo diría después del Pacto de Yalta, donde se reparten los grandes, el mundo, digamos, lamentablemente. Pero bueno, es la realidad.
ocurrieron tantas cosas importantes en la historia del hombre. Se llega a la luna, que para mí no hay conspiración, o sea, para mí llegaron. Neil Armstrong pisó la luna. Y no solo eso, sino que instaló en la sociedad el sueño de ir a las estrellas. Lo vemos en muchas series que tuvieron muchísimo éxito. Un ejemplo de Star Trek, Viaje a las Estrellas. Que el Capitán Kirk anda todavía pululando ahí por internet, hablando de misterios también. El mundo cambió, o por ahí la mentalidad cambió. Yo creo que el mundo se mantiene igual, lo que cambia es la mentalidad y lo hace generar cosas a este mundo, y lo va cambiando. En todos los sentidos, en el bueno y en el malo. Después vino la Guerra Fría. La gran pelea, carrera armamentística, tecnológica y de captación del mundo por parte de Estados Unidos, por un lado, Rusia por el otro. Y de entrada, como hablamos con Pablo hace un rato, iba ganando Rusia, ¿eh? El primer hombre en la luna, el primer vehículo que orbitaba Venus, la Venusic, y que aterrizó en Venus, que no pudo mandar mucha información por la temperatura, pero mandaron varias Venusic, y algunas de ellas enviaron bastante información sobre el planeta Venus. Después una carrera. Ahora Venus, vamos a Marte. Con los Mariner se treparon hasta Marte. Este fue Estados Unidos. Y después vinieron los robots. Satélites, naves que se posicionaban en el suelo marciano y el robot salía y iba recogiendo muestras. Como también lo mandaron a la Luna. Los rusos también ganaron en eso. Porque antes de Armstrong, el famoso Lunik, y después, bueno, fue la hecatombe general, la gran explosión de la ciencia, el proyecto Voyager, con Carl Sagan. Enviando 2 Voyager fuera del sistema solar, para que sigan viaje, recuperen información mientras funcionan, que por suerte todavía están funcionando. Tecnología muy, muy buena, muy buena. Y vaya a saber dónde van a terminar esos Voyager, ¿no? Tal vez capturados por la gravedad de algún gran planeta o de algún sol, terminen destruidos o continúen en su camino. Pero lo importante es el mensaje que llevan los Voyager. Una placa de oro, la imagen de un hombre, de una mujer. Hablas, idiomas de la Tierra, fotos de la Tierra, fotos de la flora y la fauna de la Tierra. Y yo pienso, ¿no? Si allá afuera no hay nadie, ¿por qué envían todo esto? O sabrán que hay alguien, y me permito ser conspiranoico ahora, ¿eh? O allá afuera hay alguien, y ese alguien se permite visitar a sus vecinos, nosotros. Vienen acá, luces, vienen, andan, van. Y no solo eso, sino que se permiten estudiarnos. ¿Sí? Por supuesto, con el máximo de los cuidados, porque sabe que el humano es agresivo y conquistador. Entonces, la historia no lo demuestra, ¿eh? No lo digo yo por decirlo. ¿Qué pasa cuando un humano se encuentre
vaya a saber dentro de cuántos años, llegue a un planeta habitado en condiciones iguales a la nuestra, en condiciones muy inferiores a las nuestras, más primitivos. ¿Qué va a hacer el ser humano? Nuestros científicos, ¿qué harán? Abducirán a esa gente para estudiarla, para estudiar su conformación, su composición, su biología. Tal vez sea lo mismo que estamos viendo hoy en día, en algunos casos de abducción, en algunos casos de observación, de fenómenos aéreos inusuales, de ovnis. Pablo, muchísimas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias por traernos, por resucitar a Kubrick. Ah, Kubrick. Se lo merecía. Gracias por invitarme. Creo que se lo merece, se lo merece. Totalmente. Muchísimas gracias, che. A vos. Muchísimas gracias. Estimado Gonzalo, muchísimas gracias también a vos. A vos, Mario. Un gusto siempre. Un gran saludo. Espero que el bombón ese no te haya puesto Y me puso un poquito... alegre. Y a vos como... Por Era eso fuerte. te puso conspiranoico. Bueno, ahora sí, seriedad. Y nosotros nos despedimos hasta el lunes que viene. Como siempre, nuestro deseo es haber agradado. Si no agradamos, mala suerte. Hasta el próximo lunes, cuando escuchen Noches de Misterio. Muchísimas gracias. Los esperamos en el próximo programa de Noches de Misterios.